Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este viernes del Chiringuito, donde hacemos el repaso de los principales hechos que han acontecido durante la semana y además repasamos nuestro dashboard de intermercados para ver un poco el panorama general de los principales activos del mercado de los distintos tipos de asset classes. ¿Sí? Tenemos mercado de renta variable, renta fija, tenemos commodities, metales y divisas. Así que esta fue una semana naturalmente, y como hemos colocado en el título del stream de hoy, donde básicamente el gran catalizador de la historia ha sido la inflación de Estados Unidos, teniendo una baja mucho mayor de lo esperado y que, digamos, el rumbo hacia ese objetivo del 2% estaría bastante consolidado, digamos, ¿no? El rumbo está, si bien Powell, y como hemos hecho el viernes pasado, tenía estas dudas, ¿sí? Estos sentimientos de inseguridad, al parecer en realidad se estaba guardando la frutilla del postre, o la fresa del postre si se quiere, en el bolsillo, porque realmente el dato del martes seguramente lo sabía de antemano y era un catalizador, y ha sido un catalizador muy bueno para el mercado para poder continuar con el alza que hemos experimentado desde hace más de 2 semanas, considerando además que ya estamos rumbo a lo que se le denomina el rally de Navidad, ¿no? Así que ha sido muy bueno. Está fuera dentro de lo que hemos analizado nosotros. Realmente se ha comportado mucho más dinámico de lo que hubiéramos esperado. Ahora lo vamos a ver. De todas formas, una de las cuestiones, la semana que viene tenemos las minutas de la Fed, que obviamente, como todo está pasando tan rápido, esas minutas muy probablemente queden desfasadas de lo que está pasando ahora, a pesar de que sean las minutas de la última reunión. Pero bueno, son los tiempos que corren, es la realidad. Pero también hay que considerar que acá hay una espada de doble filo, ¿no? En el sentido de la inflación, porque en definitiva la inflación está bajando. ¿Por qué? Porque en definitiva está empezando a haber digamos, los síntomas estos de contracción económica que bien en Estados Unidos se evidenciaban tanto como en Europa, se están empezando a hacer cada vez más evidentes. De hecho, el dato de inflación confirmado de octubre para Europa ha sido también muy bueno. La semana que viene tenemos dato de inflación de noviembre acelerado para Europa, también con muy buenas expectativas. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente está funcionando la política monetaria contractiva, donde la actividad económica está empezando a ceder o se está confirmando, se está empezando a ya evidenciar esa caída de la actividad y obviamente en los precios. Pero aquí está el doble filo de esta espada. Cuando bajan los tipos de interés de los bonos a 10 años, que es lo que estuvimos viendo hasta hace 2 semanas, durante el proceso de estas 2 semanas, luego de que la tasa de 10 años de Estados Unidos haya alcanzado el 5% de rendimiento, lo que sucede es que básicamente las condiciones, digamos, financieras se relajan, lo cual, sumado al aumento de la valorización del mercado, hace que se incremente la sensación de bienestar económico, ¿sí? Para hablar en términos amplios. Y esto implica de que invita más consumo. Y si invita a más consumo y la gente consume más, va a seguir generando un poco más de presión sobre los precios. Por ende, esto es ese fino equilibrio que tienen que hacer los presidentes de los bancos centrales, especialmente Powell, para hacer que esa senda hacia el objetivo del 2% de inflación no se rompa, no se quiebre. También, así que es muy fino y el mercado sigue muy concentrado en que, bueno, van a bajar los tipos de interés eventualmente en el 2024. Pero si Powell, para contrarrestar este efecto de relajación de las condiciones financieras que invita al consumo, mantiene aún por más tiempo los niveles de tipos de interés, eso naturalmente va a seguir siendo un viento de frente para lo que es el mercado. Y naturalmente, si esto avanza hacia un punto donde no se puede, dado el nivel de crecimiento económico, no se pueden mantener estos retornos, ¿sí? Estas ganancias empresariales, va a afectar a las valoraciones. De hecho, bueno, digamos, en el mercado y en las opiniones de distintos analistas se puede ver, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ok, el escenario principal va a ser soft landing y va a estar todo bien. Por otros, los que analizan que en función del crecimiento esperado, las valorizaciones del mercado para algunas empresas aún sigue estando muy elevadas. Entonces, estamos con un tándem de opiniones, ¿no? Diferentes, divergentes, que, bueno, no hay que estar de un lado ni del otro, sino ir viendo cómo se van conformando los setups para poder operar en consecuencia y, en todo caso, utilizar alguna estrategia de
promediación hacia abajo, ¿no? Donde uno va acumulando posiciones, no porque estuviera perdiendo, ¿sí? Porque eso sería piramidar para abajo, sino porque la estrategia es entrar en distintos escalones de mercado, ¿está bien? Así que realmente estamos, bueno, ahora entrando ya, finalizando, estamos a mediados de noviembre, ya entrando para diciembre, entran las fiestas, hay que ver cómo son los resultados de las distintas promociones de Navidad, a ver si se incrementa efectivamente el consumo, que eso, como dije al principio, va a recaer en el tema de los precios, y que de alguna manera Powell va a tener que contrarrestar con una política de continuar con las tasas elevadas por más tiempo. Así que vamos directamente a la introducción del chiringuito y luego a los gráficos. Bueno, ya que estamos con los gráficos, primero quiero empezar con el dashboard que tenemos de inflación, ¿sí? La semana que viene, además de la europea, vamos a tener la europea no es la semana que viene, es al finalizar noviembre. No sería como ver el futuro. La europea es al finalizar noviembre, para ver la inflación flash de noviembre del bloque europeo. La semana que viene vamos a tener la inflación PCE, ¿sí? Que hay que recordar que la inflación PCE es la que siempre observa la Reserva Federal. De todas formas, para poder repasar el comportamiento de la inflación de lo que fue octubre, realmente ha sido superlativo a la baja, ¿no? Tenemos 4% para la core, que sigue estando el doble, pero bueno, en la senda, si ustedes ven, vamos a poner acá un poquito más sin tanto ruido, vamos a borrar algunas líneas, ¿sí? Si ustedes observan, ¿no? Tenemos realmente una senda a la baja de la inflación core muy bien orientada. O sea, acá casi no hubo frenos, lo cual eso es muy positivo, pero sigue estando en 4%, ¿está bien? Así que hay todavía un recorrido bastante importante. Sobre eso se apoya justamente lo que es la Reserva Federal, en particular Powell. Así que todavía hay trabajo para hacer al respecto, pero bien encaminado la situación, ¿sí? Y por supuesto la general sí bajando, también un poquito ayudado naturalmente porque no se sostuvieron esos precios al alza de los combustibles, no de los combustibles sino del petróleo en sí. Así que eso realmente ha bajado bastante en las últimas semanas, lo cual también favorece a estos valores. Así que, como dije al principio, la senda de crecimiento de la inflación está en muy buen camino, ¿sí? La senda de crecimiento, o sea, el comportamiento de precios se está manteniendo bastante estable. De hecho, bueno, acá no mostré las variaciones intermensuales, pero muestran justamente un comportamiento más compatible al 2% que a inflaciones mucho más altas. Así que en ese sentido, y la inflación más reciente, muestran que el camino está, la inflación está bien encaminada, ¿sí? Así que eso es positivo para el mercado, que lo tomó muy bien. De todas formas, vale la pena mencionar y analizar algo, ¿no? Que en definitiva la inflación recae en el comportamiento de tasas, que es lo que realmente está mirando el mercado, ¿no? Y que está, que está descontando el mercado respecto a las probabilidades implícitas de comportamiento de los tipos de interés de la Reserva Federal. Bueno, para la próxima meeting, que es el 13 de diciembre, tenemos un 99% de que se mantenga en el mismo rango, o sea, vamos a mantenernos en el mismo nivel. Para la de enero del 2024, mismo nivel, ¿sí? Marzo del 2024 ya empieza a haber una luz en un 30% de una reducción de 25 puntos básicos, que también es muy marginal, por ende todavía seguimos con tasas altas. Y si nos vamos ya recién a fines del 2024, ya la distribución es bastante pareja, pero está primordiando una baja ya de 75 puntos básicos aproximadamente, lo cual es bueno, pero de todas formas estamos hablando de que estaríamos finalizando el 2024. De hecho, hay reportes de los grandes bancos de inversión que, bueno, hay bastante dispersión en cuanto a sus proyecciones. Algunos piensan que va a finalizar el 2024 con una tasa, un tipo de interés de referencia de la Reserva Federal en 5.25, otros en 3.75. Realmente hay mucha dispersión. Pero lo cierto es que si nos mantenemos en un rango intermedio, ¿sí? En 4.50, 4.75, por decir un valor, realmente sigue siendo niveles bastante elevados. Y si eso lleva a una situación de contracción un poco más abrupta de la economía, eso va a bajar fuerte, va a generar que baje fuerte los tipos de interés, pero naturalmente el mercado, ante una situación de
bastante contracción económica va a sufrir sus consecuencias. Entonces ahí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Un recorte importante de tasas o para favorecer el mercado? ¿O por lo contrario va a impactar más la caída de la actividad económica? Bueno, todo eso está por verse. Realmente este año ha sido un año complejo, bastante en el día a día, bastante de noticia tras noticia, de dato tras dato. De hecho, un poco la dinámica que ha tenido la Reserva Federal al respecto ha sido de no hacer un forward guidance, no ir hacia adelante, no generar una expectativa, sino ir meeting by meeting, viendo cómo van dando los datos de inflación y de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ha sido un año bastante complejo en ese sentido, sin una direccionalidad clara y, de hecho, con un mercado, como lo hemos visto en nuestros gráficos, ¿sí?, bastante disperso en cuanto a sectores. Si ustedes observan, con la recuperación que ha tenido, nuevamente la recuperación está liderada por las tech, ¿sí? Las 7 magníficas, o el nombre que quieran ponerle, ¿no? 56% en lo que va del año. Ahora vamos a, por las dudas, 48% de lo que va del año, ¿sí? A veces es sensible el scroll de acá. 48% de lo que va del año realmente es superlativo. Ya superó el máximo que había alcanzado en julio, ¿está bien? Junto con... No, mentira, junto no. Realmente la próxima, que es servicio de comunicación, todavía no ha hecho... O sí, hizo máximos con respecto a lo que fue julio del 23. Así que siguen siendo las mismas de siempre las que la están liderando. Después seguido de consumo discrecional, naturalmente por este comportamiento que mencioné al principio de relajación de las condiciones financieras, lo cual invita al consumo. De hecho, también se hablaba de que las rates de las hipotecas, ¿sí? La tasa de interés de las hipotecas ha empezado a descender un poquito marginalmente, pero eso invita a que la gente nuevamente vaya a buscar casas nuevas, porque el mercado de los usados está bastante más restringido, lo cual eso también invita a que, bueno, siga habiendo presión por ese lado, ¿sí? Tenemos un S&P 500 donde 17% del año recuperó respecto a la baja que había sufrido en el mínimo de octubre del 23, que había sido bastante profunda, y en tan solo 2 semanas recuperó todo eso que había perdido. Pero el resto del mercado, marginal, ¿sí? Negativo o cercano a cero, ¿sí? Tal vez algún industrial es en 7, ¿sí? Estamos hablando de ETF, pero marginal, realmente no ha ido a ningún sitio durante el año, ¿está bien? Así que dicho esto, todavía seguimos obviamente con un mercado bastante concentrado en determinadas acciones. Y ahora bien, vamos a nuestro dashboard de intermercado. Sí, como siempre hacemos, tenemos renta fija, renta variable, divisas y commodities. Vamos a acomodar un poquito por acá. Y empecemos con un poquito el S&P 500, ¿sí? Que el S&P 500, y voy a poner el gráfico semanal para tomar un poquito de perspectiva, ¿está bien? De dónde estamos. Bueno, como les había mencionado en los análisis de los viernes anteriores, donde nosotros teníamos que el S&P 500 mostraba un comportamiento, el Nasdaq mostraba un comportamiento y el Russell mostraba otro comportamiento, sobre todo en cuanto a conteos, ¿está bien? Entonces, el más claro de todo en cuanto a conteos era el Nasdaq, ¿sí? Que cumplió a la perfección lo que habíamos determinado. El S&P 500, bueno, realmente desde mi perspectiva, si bien la zona de los 4.200 puntos, y voy a poner aquí, la zona de los 4.200 puntos era una zona de soporte. Realmente, tras el quiebre de esta zona, si bien no estaba confirmado, no me restringió a entrar a una posición. Realmente, pero bueno, viendo con el diario del lunes, lo que estamos observando acá ya no es un comportamiento disociado de esta baja que tenemos acá, sino lo que podríamos llegar a decir, y voy a limpiar un poquito el gráfico para ordenarlo. Lo que podríamos llegar a decir que lo que estamos observando actualmente, ¿sí?, es un comportamiento de quinta. Así que en el Nasdaq se veía perfectamente esto, ¿está bien? A veces hay que apoyarse en uno, a veces hay que apoyarse en otro para poder confirmar comportamientos, ¿está bien? Ahora lo vamos a ver en el Nasdaq. Entonces, bajo la hipótesis de que lo que estamos ahora trabajando es una quinta, el próximo objetivo serían los 4.639 puntos, que hace y que coincide con el máximo de julio de este año, ¿sí? Así que ese sería el próximo objetivo. Y a continuación, el otro objetivo sería los 4.800, que coincide con el máximo de enero del 22, ¿sí? El máximo previo a toda la caída que ha sufrido el mercado durante todo el año 2022. Así que, dicho esto, bueno, para explicar un poquito de cómo estoy haciendo esa proyección, básicamente lo que estoy tomando es la prolongación de la 1, ¿está bien? Y extendiéndola desde los mínimos, que sería la onda 4,
de este marzo, del lunes, digamos, sería de la última semana de octubre, ¿está bien? De los 4.121 puntos, ¿sí? Y proyectando ahí los distintos niveles de Fibonacci, 61.8, 1, que sería el 100%, y el 1.61.8, ¿está bien? Así que a priori, los dos niveles que tenemos que esperar, ya estamos en los 4.530, serían los 4.639 y los 4.800. En cuanto al Nasdaq, bueno, Nasdaq no llegaba a los 13.900 puntos, que era una zona bastante crítica para poder tomar posición, haciendo conjunción con la media móvil de 200 periodos. No llegó ahí y salió directamente en busca de esa onda 5, está bien, que cumplió ya la simetría en los 15.912 puntos. Así que el próximo nivel ya serían los 17.000 casi, que hace clúster obviamente con los máximos de finales del 2021, ¿sí? Principio del 2022, o sea, básicamente lo que nosotros vamos a tener acá es una potencial continuación hacia esta zona, ¿sí? Que sería el próximo target. Acá yo le pongo target 1, pero en realidad sería target 2 ya, porque el primer target ya era el de simetría. Así que muy bien, muy acelerado, muy violenta la recuperación. Pero el único key de la cuestión acá, si bien hoy obviamente todavía no abrió el mercado hace un ratito, pero obviamente falta todo el desarrollo hasta las 10 de la noche, tenemos una divergencia acá en cuanto a volumen. Así que en ese sentido, bueno, hay que siempre ir con cuidado, sobre todo porque las ondas 5 suelen ser los movimientos secundarios y tienen un poquito más de debilidad, ¿sí? Porque también es el preludio de una divergencia para luego una baja. Así que a priori está cumpliendo lo que estábamos analizando. Y estaría en esa dirección, a ese nivel, si rompe acá los 15.900 hacia el target de los 16.700 puntos. Y ahora sí, el Russell acá sí podemos decir que he tenido un error analítico. Vamos a poner el gráfico en diario para poder analizarlo un poquito mejor, ¿sí? Y lo que nosotros habíamos planteado en la semana pasada, ¿sí? Que el movimiento que estábamos observando acá era un movimiento de 4, por ende faltaba un movimiento de quinta. Está bien, todavía el movimiento a la baja no había sido completado. No obstante, dado el comportamiento que ahora este mercado ha realizado, obviamente con el gran catalizador que ha sido el dato de inflación, que tenemos esta vela tremenda y muy violenta de alza del Russell, que hizo en un solo día 5.5% de recuperación, realmente ha sido fantástico y quebró al alza obviamente todas las líneas de resistencia dinámicas bajistas negras que teníamos planteadas. Y esto nos hace decir, bueno, ok, entonces este conteo ha sido erróneo, evidentemente, donde nosotros en realidad teníamos, vamos a marcarlo como corresponde, teníamos una 3 que había finalizado acá, una 4 que había finalizado acá y una quinta que finalizó justo en la zona de soporte con una divergencia de fin de movimiento, invitando acá a un movimiento de A, de B, que recorta donde, justo en el 50-61.8 para luego ir a impulsarse a su objetivo de tanto simetría como de 161.8 al alza, ¿está bien? Haciendo conjunción y vemos un rebote, un rechazo bastante importante con debilidad al alza sobre la línea de media móvil de 200 periodos. Así que acá lo que estamos observando entonces ahora es un patrón de corrección de todo este movimiento bajista previo, ¿está bien? Que ya había sido finalizado y que obviamente uno siempre está planteando distintos escenarios, ¿sí? Yo me había quedado con un escenario que faltaba todavía una pata de baja, y entonces eso hizo que obviamente el análisis en consecuencia no fuera entrar en una posición, ¿no? Naturalmente. Pero bueno, el mercado dijo lo contrario y solamente para demostrar una cosita más, la extensión de objetivo, ¿sí? Lo tenemos acá. ¿Sí? Llegó a la simetría, no a 161.8, me confundí ahí, a la simetría en los 1828 puntos, haciendo conjunción con la línea de media móvil de 200 periodos. Así que el próximo nivel, si esto avanza y continúa, ya sería los 1915 puntos. ¿Está bien? Así que seguimos al alza para el Russell, pero con esa, digamos, ese detalle, ¿no? Que tiene esa media móvil de resistencia ahí arriba. Ahora bien, pasando a lo que es el mercado europeo. Bueno, también realmente ha sido bastante dinámico todo, muy impulsado por la inflación. Imagínense si el dato de inflación hubiera sido distinto, otro gallo cantaría.
pero ahora vemos a un Eurostock 50 que también fue muy impulsado por esta situación. Acordémonos también que Lagarde dijo que ok, paremos un poquito con el tema de aumento de tipos de interés, porque obviamente la situación de caída de la actividad económica es mucho más patente en Europa. Así que a priori estamos con un patrón bastante alcista, donde tenemos una primera pata, una corrección de consolidación muy corta. Yo realmente, en mi visión, la hubiera visto, digamos, esperaba que fuera a recortar más acá para entrar en una posición en un setup y ahí sí poder ir al alza. Pero bueno, hizo una continuación bastante agresiva de los movimientos y si analizamos la simetría de estos movimientos, prácticamente ya está cumplido, ¿sí? Tenemos dos movimientos, uno consolidación, dos ya hechos. Así que en ese sentido, podríamos decir que encima, considerando que tenemos una zona de resistencia bastante marcada por todos estos puntos de pivot que han tenido aquí, ¿sí? Pivot de grado menor, ¿sí? Tenemos acá el 20 de abril, tenemos el 22 de mayo, tenemos el 16 de junio, el 3 de julio, tenemos este intento de quiebra el 31 de julio. Bueno, todos esos intentos obviamente va a ser que sea una pared de resistencia, así que de vuelta, por más que uno parezca que nunca, es decir, realmente nunca quisimos entrar al Eurostock 50, realmente acá invita más a que haga una corrección y un setup como la gente para poder entrar. De hecho, lo que podríamos marcar acá es una línea de soporte dinámico alcista, ¿está bien? Para poder marcar el comienzo de una corrección de este comportamiento al alza y de recuperación del Eurostock 50. Así que, por lo pronto, resistencia arriba, ¿sí? Y a velar por esta línea de soporte que si la quiebra iniciaría una fase de corrección de corto plazo de todo este movimiento alcista que hemos observado desde el 30 de octubre de este año. La TNX, bueno, obviamente la tasa de 10 años, del tipo de interés de 10 años de las Treasury Note, ha quebrado, digamos, la dinámica alcista que tenía desde mayo del 23, ¿está bien? El próximo zona de soporte sería los 4.32, así que hay que ver cómo se comporta en ese nivel, pero a priori nos mantendríamos con un objetivo a ese nivel. En caso de los bonos en Europa, alemanes y españoles, algo similar, ¿está bien? No creo que perfore mucho más. Acá tenemos mucha actividad, así que muy probablemente se quede rondando en esta zona los tipos de los bonos alemanes y españoles. Lo bueno, a ver, vamos a hacer un zoom en esto antes de ir al oro. Vamos a hacer un zoom aquí. Lo bueno es esto, ¿sí? Que esto para mí siempre es algo positivo, que el spread entre los bonos alemanes y españoles ha ido descendiendo, ¿está bien? Tuvimos un pequeño repunte en lo que fue esta semana, ¿sí? Pero realmente esta semana ha ido, aumentó un poquito, pero la dinámica desde lo que fue mediados de octubre ha sido la baja, lo cual marca de que, bueno, hay cierta relajación y cierto apetito a riesgo, ¿está bien? Por eso, obviamente, los bonos españoles bajan más rápido los tipos de interés que los alemanes, ¿no? Porque obviamente pagan más, se compran más, se deprime más rápido su tipo de interés. Bien, y ahora vamos a ver el oro. Bueno, el oro estaba en una fase de corrección, ¿está bien? Y ahora vamos a hacer dos comentarios al respecto, ¿sí? Estamos en una fase de corrección donde el nivel que estábamos esperando sería que vaya a buscar la línea de resistencia dinámica bajista, así que obviamente ahora va a funcionar como un soporte dinámico a la baja. Yendo que hacía conjunción con su recorte en 50/61.8 de Fibonacci, ¿está bien? Pero, bueno, vemos que se frenó y que rebotó en los 38.2 y dada, y voy a poner acá a ver si puedo ponerlo de una manera más sencilla, dado la prolongación de la duración de la fase impulsiva, de la onda impulsiva, no podemos tener una onda correctiva más larga, o sea, sí podríamos llegar a tenerla, pero ya empezaría a romperse la relación de ondas. Entonces, si nosotros vemos, voy a ponerlo así, vamos a copiar, vamos a pegar, esto se puede hacer con otra herramienta, pero me parece que es más claro acá. Lo que vemos es que la onda correctiva, ¿sí? Llega aproximadamente, o sea, estaría finalizando, vamos a poner esos términos, justo aproximadamente en un 75% del tiempo de la onda impulsiva, ¿está bien? Lo cual invita a pensar, dado que también llegó a un nivel, está bien, no el deseado del 50%, pero aceptable en 38.2, podríamos decir que la fase de corrección del oro, y dado estas tres ondas muy pequeñas que tiene acá, ya ha finalizado. Cuando hace un ajuste de 38.2,
Lo ideal sería esperar a que un nuevo máximo, o sea, que quiebre estos 2.000 puntos, ¿sí? Estos $2.000 la onza para poder tomar posiciones, máxime considerando de que tenemos todos estos de estas resistencias arriba, ¿está bien? Pero a priori estaría en una senda alcista el oro, ¿está bien? Perfectamente uno podría tomar una posición en estos niveles, obviamente con un stop acá abajo. Si esto llegara a ser así, estaríamos hablando ya de otro patrón, porque esto quedaría muy corto al lado de la corrección potencial, ¿está bien? Así que en ese sentido lo veo un poco más difícil. Siempre se puede dar el escenario, obviamente. Así que aquí es cuestión de el nivel de riesgo que uno quiere asumir, ¿sí? Si uno quiere tomar una posición acá, bueno, hay que saber que tenemos los 2000 como zona de resistencia y que el nivel de stop más adecuado, ¿sí? En cuanto a... sería el último pivot, ¿sí? Entonces, si vemos esto y vemos el máximo anterior, incluso dejando de lado los 2000, bueno, ratio riesgo-beneficio no es tan aceptable, así que le tendríamos que pedir que vaya acá arriba, lo cual me parece que es pedirle mucho, así que cuando las situaciones son así, es mejor buscar dinero en otro sitio. Vamos ahora con, bueno, acá tenemos el DB de metales básicos, ¿sí? Como el ETF de metales básicos. Me gustaría ver el otro, ¿sí? El amplio, que obviamente estuvo deprimido por la situación del petróleo, que se deprimió mucho también. Así que a priori seguimos estando en una zona de potencial setup al alza. Quiero poner en semanal, así lo podemos ver un poquito mejor. Pero ya debería estar arrancado. Esto tiene que arrancar sí o sí. Si no arranca ahora al alza, hay que dejarlo de lado prácticamente este setup, porque se está estirando de vuelta mucho la fase correctiva con respecto a la fase impulsiva, lo cual hace perder relación de ondas. ¿Está bien? Así que yo lo dejaría en stand-by al DVC por lo pronto. Y bueno, después en divisa, la gran sorpresa, obviamente con el dato de inflación a la baja de Estados Unidos, que invita a pensar que va a haber recorte de tipo de interés más cercanos que lejanos, naturalmente el dólar index se ve afectado y la vela negra que tenemos del martes es producto de ello, ¿sí? Así que a priori el nivel que estaríamos yendo a buscar ahora sería los 103 puntos para el dólar index y naturalmente la contraparte principal del dólar index, que es el euro dólar, ¿está bien? El euro, sería ir a buscar los 1,10. A mí, si me preguntan, como había determinado en los anteriores viernes, ¿no? Básicamente a mí me hubiera gustado que fuera a los 1,08, ¿sí? Que era el nivel de resistencia, y luego hicieron un recorte. Pero claramente acá aceleró mucho los procesos, fue directamente a los 1,08 y ahora se estanca acá. ¿Invita a qué? Invita a pensar que va a ir a 1,10. El tema son los drivers, ¿sí? Y ir a buscar los 1,10 acá no es poner un stop acá abajo, es poner un stop acá bien cortito de continuación de este primer movimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Con un setup de estas características, ¿sí? Si bien obviamente cuando estamos hablando de Forex y de divisas se operan de una forma un poco diferente, ¿está bien? Para tener un panorama de fondo, ¿está bien? De lo que podría llegar a ser el euro dólar en los próximos días, eso sería el panorama más probable, ¿sí? Si de vuelta se nos mete por acá abajo, ¿sí? Por debajo de los 1,08, bueno, sería el próximo nivel de soporte de los 1,063. Pero acá el gran key de la cuestión es que no tenemos a ver, tenemos y no tenemos, ¿no? O sea, esto es un setup. El tema es que el catalizador ha sido más bien la inflación. Si la inflación hubiera sido como tal, esto hubiera sido para abajo, ¿está bien? Así que eso también es un poco con el diario del lunes, ¿no? Básicamente, que es mucho más fácil analizar todo, ¿sí? Así que desde mi perspectiva, sin ese día del lunes no hubiera sido una posición a tomar esta. Así que para repasar y para cerrar el análisis de hoy, básicamente vamos a poner LS. Bueno, LS, el próximo objetivo sería los 4.630 puntos, ¿está bien? Para el Nasdaq sería romper este nivel e ir a buscar los 16.700 puntos, ¿sí? Para el Russell sería ir a testear la zona tal vez de la media móvil de 50 periodos y digamos si puede quebrar los 1828, ir a buscar los 1900 puntos. El Eurostock 50, resistencia muy cercana, tendría que quebrar la línea de soporte alcista dinámico para buscar una corrección y recién ahí poder tomar una posición. Próximo soporte de la TNX, los 4.3% de retorno. Bueno, por aquí ya estaría en zona tanto el bono alemán como el español.
El oro, bueno, con esta condición que parece que está en un setup alcista, pero tiene esta problemática de que tiene los 2000 puntos por onza, $2000 por onza muy cercanitos. El DVC que tiene que salir, si no ya se nos rompe todo el patrón. El dólar index que próximo soporte de los 103. Y nuestro euro dólar en los 1,10. Así que esto sería todo. Vamos a poner acá en principal. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por estar del otro lado, en otro viernes del Chiringuito. Buen fin de semana y nos veremos en el lunes del Chiringuito, que en esta oportunidad lo vamos a hacer porque tuvimos un inconveniente técnico la semana que estamos cerrando. Así que bueno, será hasta el lunes. Muchas gracias y buen fin de semana.